trastorno de la bipolaridad es una enfermedad mental en la cual una persona tiene cambios en el estado de ánimo. Los periodos pueden alternar desde sentirse muy feliz y activo a malhumorado e irritable. Este trastorno afecta por igual a hombres o mujeres. Con frecuencia comienza entre los 15 y los 25 años de edad. La causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de personas que padecen dicha patología. ¿Cómo se pueden manejar esos cambios en el estado de ánimo de una persona bipolar? ¿Qué origina la bipolaridad? ¿Y cuál es el tratamiento o cuál debe ser el tratamiento para una persona bipolar? Además, la importancia del apoyo familiar en estos casos de bipolaridad. Pues este tema lo vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar todos sus comentarios y sus preguntas a través de mi cuenta en Twitter @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bipolar. Por favor, acompañen sus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter y en Instagram utilizando esta etiqueta numeral Soluciones Bipolar. Ya regresamos. Bipolaridad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones con nuestras dos invitadas, Franca Caterina, quien es psiquiatra y psicoterapeuta, y también Carmen Marcano, psiquiatra psicoterapeuta. Bienvenidas, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos acá en Soluciones a conversar sobre este tema tan interesante, la bipolaridad. Yo quisiera iniciar esta conversación justamente solicitándoles que definamos qué es bipolaridad, qué es la bipolaridad. El trastorno bipolar es una enfermedad del estado del ánimo. Esto es bien importante tomarlo en cuenta, es una enfermedad que se caracteriza porque hay se alternan los episodios maníacos e hipomaníacos con episodios depresivos. Esta alternancia hace que el paciente inicie ciclos de fluctuaciones anímicas que van a interferir en sus relaciones interpersonales, familiares, laborales, económicas, de una forma bien significativa si no es tratada. ¿Hay varios tipos de bipolaridad? Sí, hay bipolaridad tipo 1, tipo 2 y ciclotimia. ¿Pero qué es eso? Por ejemplo, la manía o la hipomanía se caracteriza porque hay un estado de ánimo elevado. El paciente está con una euforia patológica, intensa, y en la depresión el estado de ánimo está bajo, está decaído. Entonces, dependiendo qué episodio predomine en un paciente, podemos hablar de tipo 1, que es donde prepondera la manía exacerbada, florida, donde el paciente está totalmente hiperactivo, desinhibido, verborreico, taquipsíquico que tiene pensamientos rápidos, hace muchas actividades y llega a tener ideas megalománicas de grandeza, con una autoestima que se cree que se va a comer el mundo. Entonces, ese episodio es el que predomina en el tipo 1 y hace episodios depresivos también, están presentes a lo largo del proceso. En el tipo 2 predomina más bien los episodios depresivos y lo que hay o lo que se presenta son lo que llamamos hipomanía, que es la misma manía pero de menor intensidad en cuanto al afecto exacerbado. Entonces tenemos el tipo 1 donde prepondera la manía y hay depresiones, el tipo 2 donde prepondera la depresión y hay hipomanía, y tenemos la ciclotimia donde vamos a tener hipomanías, manías y depresión en la misma intensidad. Son los tres tipos. O sea, puede pasar de un momento de esa intensidad a un estado depresivo de inmediato. Sí, hay varios tipos. Por ejemplo, el tipo es que predomina más, la forma de la manía, si es muy exacerbada, es el tipo 1. Pero la frecuencia en que puede aparecer la manía o la hipomanía puede ser de varias maneras. Una manía puede durar horas, la hipomanía horas, semanas ante todo, pero la depresión puede durar horas, semanas, meses y años, la depresión. En cambio, la manía puede durar 4 días, 5 días, y la hipomanía puede durar hasta horas cortas. Durante un día puede la persona cambiar de humor. Puedo levantarme tranquilo y de repente me acelero,
me pongo hiperactivo y después puedo apagarme, me puedo entristecer y después puedo estar también, eso es importante tomarlo en cuenta, periodos en que puedo estar normal, mi estado de ánimo está normal y por eso muchas veces se confunden y creen que es el carácter de la persona y no, estamos hablando de una enfermedad. ¿Qué puede originar este trastorno bipolar en una persona? Realmente es un trastorno de tipo químico, es un desbalance de tipo de los neurotransmisores. Nosotros funcionamos, desde el punto de vista psiquiátrico, funcionamos, prestamos atención, entendemos, grabamos información, atendemos nuestra memoria, etcétera, etcétera, gracias a un recambio que hay, un intercambio que hay a nivel del cerebro, de la neurona, de lo que se llaman los neurotransmisores. Esto, para nosotros, digamos que los neurotransmisores fundamentales son la dopamina, que da placer, la serotonina, que da tranquilidad, y la adrenalina, que te da el speed, la rapidez, el movimiento. Un desbalance químico que tiene que ver con una predisposición genética, un desbalance químico va a dar como resultado una alteración del estado de ánimo, ¿ok? Realmente la causa como tal que origina el trastorno bipolar se desconoce. Sin embargo, esa es lo que ocurre allí, es un desequilibrio químico que se traduce en un comportamiento como lo había descrito Franca. Una persona que puede estar muy exaltada, una persona que puede, que está con ideas de grandeza, delirios de grandeza, de poder, que todo lo puede, que todo lo hace, es irritable, no resiste la crítica externa, o una persona que pasa al polo, o está en el polo de la depresión, que es una persona que uno la ve, digamos, aplastada, que no se quiere levantar, que no hay nada, que las personas tratan de alentarlo, mira, vamos a la playa, vamos a hacer esto, al cine, pero como es un trastorno de tipo químico, la persona no va a responder a esas sugerencias externas que generalmente trata de hacer la persona que rodea a la persona que tiene un trastorno bipolar. ¿Qué síntomas son frecuentes en una persona con trastorno bipolar? Es bien importante esto, porque en la medida que el público sepa cuáles son esos síntomas, hay que identificarlos. La persona tiene una euforia patológica, intensa, desproporcionada al estímulo y a las circunstancias. O sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Muy alegre, con una autoestima exacerbada, me quiero comer el mundo, me la sé toda más una, yo soy el chévere. Tiene conductas desinhibidas, puede tener compras impulsivas, gasta de todo desproporcionadamente, aún sin tener el dinero y en cosas de repente que no son útiles, ¿no? Puede tener consumo de alcohol o de drogas por lo acelerado que puede estar para mitigar los síntomas, trasnochos, conductas donde tiene una desinhibición social y empieza y es mucho más extrovertido de lo normal, verborreico, habla rápido, piensa rápido como una lluvia de ideas, hiperactivo, empieza a hacer muchas cosas en la casa y hasta en la noche puede estar despierto. Son personas que no necesitan dormir en la noche cuando están en episodios maníacos. No es que es insomnio, es que no les hace falta dormir. Entonces el día siguiente pueden estar normal como si no hubiese pasado nada. Entonces están hiperactivas y llega un momento que pueden llegar a tener ideas megalománicas de grandeza, donde yo soy el representante de Dios en la tierra, yo vine aquí a traer mensajes y revelaciones importantes a la humanidad. Pueden llegarse a poner irritables si le llevas la contraria y llegar a tener hasta agitación psicomotriz y agresividad ya en el extremo del episodio maníaco. En el episodio hipomaníaco, es el mismo nombre, pero la intensidad es mucho menor y de hecho puede hasta pasar desapercibida. La persona se siente muy bien, está más alegre de lo normal, con vestimenta vistosa, coloreada, más decidido, pero la persona no consulta en ese momento porque se siente muy bien. Entonces puede pasar por debajo de una persona normal. Sí, como una persona normal. Y en el cuadro depresivo es totalmente lo contrario, la persona está hipoactivo, afectivamente sumamente apagado, inhibido, sin ganas de hacer nada, con desesperanza, con abulia, sin querer hacer ninguna actividad, ideas de culpa, baja autoestima, puede llegar a tener ideas suicidas. Esto es bien importante porque del 15 al 25% de las personas que tienen cuadros depresivos bipolares cometen suicidio. Y si no son tratadas, intenta suicidio. Y si no son tratadas, el 20% lo comete. ¿Esa es la consecuencia, digamos, más grave de la bipolaridad no tratada? Son muchas, sí, son muchas, pero esa es la más grave. Y es la más grave de las consecuencias en nuestro ámbito psiquiátrico.
Si hay algo a lo que nosotros los psiquiatras le tememos es a eso, a un paciente a la ideación suicida en un paciente psiquiátrico. Es acabar con su sufrimiento de una manera muy violenta, sumamente violenta. Ya que entramos en el tema de consecuencias, una de las más graves pues justamente el suicidio, ¿cuál otra consecuencia es? Como es mal interpretada, muchas veces puede pensar el entorno familiar o laboral que es una irresponsabilidad del sujeto lo que está haciendo, pero su conducta puede tornarse muy errática, entonces pueden tener gastos desmesurados que pueden llevar a la debacle económica hasta de la familia, meterse en deudas terribles, problemas a nivel laboral porque de repente se desinhiben y son muy intrusos y pueden tener consecuencias a nivel de trabajo, torpeza. Entonces son consecuencias y la vida del paciente puede quedar devastada en todas sus áreas. Claro, lo máximo es el suicidio, pero el paciente no tratado muchas veces puede ser tildado de irresponsable, pero todas sus áreas se ven afectadas, absolutamente todas. ¿Cuáles son esas características de una persona que puede padecer trastorno de bipolaridad? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué es lo más común entre esos pacientes? Es que cuando la persona no tiene una crisis de trastorno bipolar, la persona puede funcionar en su medio ambiente normal como cualquier otra persona. Cuando se empieza a generar la crisis, cuando comienza a aparecer la crisis, se empiezan a manifestar conductas y comportamientos que para los del entorno comienzan a ser extrañas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué llegaste a las 4 de la mañana si tú normalmente a las 9 ya estabas durmiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en la cama? ¿Qué te pone triste? ¿Pero por qué estás triste? ¿Qué ocurrió? ¿Te pasó algo? O sea, al entorno le comienza a desconocer el comportamiento de la persona. Hay un cambio. En esos momentos en que vemos que una persona que de nuestro entorno comienza a tener cambios, y cambios que para nosotros son significativos, esos son señales de alarma. Señales de alarma que hay que consultar con un especialista. Ahorita está muy de moda llamar bipolar a todo lo que cambia en la mañana y en la tarde pega gritos y lo que sea, ¿no? Hay muchos trastornos de conducta del comportamiento que se confunden en el medio ambiente. Pero básicamente ese cambio se nota, lo nota la familia, lo nota el entorno. Y siempre es importante que se acuda al especialista, al psiquiatra, porque esto es una enfermedad mental. Ahora, los familiares lo notan esas variaciones en el estado de ánimo de esa persona, pero esa persona que padece el trastorno bipolar puede caer en cuenta en que está pasando algo en su mente, está pasando algo con él. Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más. Estamos hablando sobre el trastorno bipolar. No se aparten, que ya regresamos. ¿Sabías que los periodos de depresión o manía retornan en la mayoría de las personas incluso con tratamiento? Estos pueden presentar problemas con el alcohol, con las relaciones interpersonales, en los estudios, el trabajo y las finanzas. El día de hoy estamos hablando sobre el trastorno bipolar. Recuerden que pueden participar con sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bipolar. Estamos conversando con Franca Caterina, psiquiatra y psicoterapeuta, y también con Carmen Marcano, psiquiatra y psicoterapeuta. Yo les había dejado una pregunta al aire, y era si justamente esa persona que padece del trastorno bipolar se da cuenta de lo que está sucediendo en su entorno con él. En principio, sobre todo si está en las etapas o en los episodios maníacos, está muy eufórico y lo está disfrutando, está conectado con toda esta alegría, y en él no existe un concepto de que está mal o que hay problemas. De hecho, si llega a perder el control, mucho más. O sea, es muy difícil que entre en conciencia de enfermedad. En la depresión, también el paciente está muy decaído, sabe que se siente mal, pero es más proclive en todos casos a pedir ayuda, ¿ok? Pero estando en manía puede ponerse irritable, belicoso, no va a querer aceptar de repente ir a consulta.
Pero en la medida que se logre hacer el diagnóstico y entre el tratamiento, uno educa al paciente a identificar sobre todo lo que se llaman las señales previas a cada episodio, cuando empieza a acelerarse. Entonces, por ejemplo, el paciente con manía y aún los pacientes con hipomanía, uno lo ve después de estar educado, tratado, enseñado. Mira, cuando tú empiezas a tener insomnio, cuando empiezas a sentirte más inquieto de lo normal, cuando empiezas a ponerte irritable, cuando no puedes llevar trasnochos. O sea, una cantidad de elementos que uno le da al paciente para que esas señales las identifique a tiempo y no caiga en el episodio. Y el paciente lo va aprendiendo. Sí, entonces, lo aprende, lo detecta y de hecho te llama o viene a consulta antes de tiempo y el mismo familiar, muchas veces el paciente no se da cuenta, pero tú también lo educas. Dice, doctora, lo veo más acelerado, está hablando más rápido y se lo dice, mira, estás hablando más rápido, ¿tú crees? Entonces, por ejemplo, estos elementos, estas señales son tips de alarma y hacen que el paciente lo identifique. Ahora, hay unos elementos importantes a tomar en cuenta como antecedentes en un paciente bipolar. Si en la infancia tuvo trastorno de déficit de atención, por ejemplo, si hubo abuso de sustancia en la adolescencia, si hubo también abuso sexual en la infancia como antecedente, son de repente cosas a tomar en cuenta, se ve como más frecuente, asociado. El estrés crónico sostenido en las personas en el tiempo pueden disparar también un trastorno bipolar. Cuando uno va a hacer el diagnóstico, uno pregunta todos estos antecedentes familiares de intento de suicidio, antecedentes familiares de trastorno bipolar, de depresión, enfermedad psiquiátrica, irritabilidad. Entonces uno empieza a ver, y es importante, y por eso lo comunico aquí en las cámaras, si tienes estos elementos y tienes cambios de humor, ponte alerta, si tienes estos antecedentes para tomarlos en cuenta. ¿El trastorno bipolar se puede heredar, doctora? Hay una predisposición del trastorno bipolar y ustedes lo decían muy bien al inicio de la identificación del programa, cómo tomamos en cuenta los antecedentes familiares, de trastornos emocionales, de trastornos afectivos, para que cuando llega una persona a la consulta, es parte de los antecedentes del interrogatorio que nosotros hacemos en la consulta, tomar en cuenta eso. Sí, digamos que hay toda una línea de penetración de la enfermedad, desde el punto de vista genético como tal 100% no, hay toda una serie de elementos asociados allí que van a desembocar en la persona que ya trae la enfermedad bipolar. Ahora, perdón, lo que se hereda, o sea, uno tiene la genética por los antecedentes, lo que se hereda es la predisposición a sufrir la enfermedad. Entonces yo traigo el gen, pero entonces un evento externo puede ser el episodio que desencadene la enfermedad. A lo mejor si no están esos elementos yo puedo tener ese gen ahí. O sea, es la combinación de esta predisposición con estas situaciones externas. Lo que está diciendo, hay un estrés crónico, tengo dificultades económicas que no puedo solventar, estoy sometido, estoy preocupado cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a hacer para mantener, cómo voy a hacer para pagarle el colegio a los niños, la comida. Entonces, ese estrés sostenido puede disparar un episodio. Sobre todo porque en las enfermedades mentales es importante tomar en cuenta ese desequilibrio de neurotransmisores. Los neurotransmisores construyen ciertos elementos, por ejemplo la dopamina construye pensamientos, el contenido del pensamiento, lo que yo pienso, pero también lo que me produce a mí placer. Si en una persona está sometida a una situación determinada que le produce un estrés, tiene la genética asociada y dependiendo de la estructura de personalidad también que va a tener la persona, la enfermedad va a aparecer de una manera abrupta, de una manera solapada o va a aparecer más temprano o más tardíamente. Y también esos elementos de los que hablaba Frank, esos antecedentes, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos que en la infancia hayan sido, desde el punto de vista que hayan sido traumáticos, el consumo de sustancias también es importante tomarlo en cuenta, porque el diagnóstico, creo que la mayoría de las veces lo hacemos nosotros en la consulta. Porque muchas veces estas enfermedades asociadas desde la infancia hacen que los familiares digan eso es por esto. Claro. Y cuando se les va de la mano la situación y consultan y uno comienza a desglosar los síntomas y a colocarlos, a darles el setting que les corresponde, uno dice no, esto es un trastorno bipolar. Ahora, ¿es más común en mujeres o en hombres o no hay diferencia? No hay diferencia en cuanto a la prevalencia si es en hombre o en mujer. Solamente en los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo 2, el 75% es mayor o más prevalente en la mujer.
3 a 1. ¿Cuándo comienzan a ver, o podría comenzar a verse esos síntomas? Según nuestra introducción del programa y las investigaciones pues, que hizo el equipo de producciones, decía que entre 15 y 25 años. ¿Siempre pasa igual entre los 15 y 25 años que comiencen a aparecer esos primeros síntomas de la bipolaridad? La manifiesta, la más explosiva es a esa edad, pero puede presentarse entre los 7 y 8 años en la infancia también, lo que hablamos como un déficit de atención, pero también como trastorno bipolar. Y en la tercera edad, que es el trastorno bipolar de aparición tardía, también lo podemos tener presente. Y una edad importante también entre los 30 a los 35 años, que pueden ser de primera aparición, muchas veces después que tienen un éxito profesional, comienza entonces se manifiesta la enfermedad y se le adjudica al elemento que esté en la persona en ese momento. Bueno, se terminó de graduar, hizo un posgrado, ahora tiene una situación profesional brillante, está demasiado narcisista, qué sé yo, y resulta que empiezan las manifestaciones del trastorno. Una persona normal que hasta el momento no haya presentado ningún tipo de irregularidad mental o psiquiátrica, puede tener un episodio bipolar. Usted muy bien decía que últimamente llamamos a todos esos cambios bipolaridad. Sí. ¿Puede pasar que una persona tenga un episodio bipolar sin padecer el trastorno? No, bipolar es bipolar, la enfermedad es como tal. Tal vez no sé si te refieres a cómo diferenciar lo normal de lo patológico. O sea, es normal que nosotros tengamos cambios durante el día de humor. Okay, por ejemplo, yo tuve un éxito, logré un trabajo, surgí profesionalmente, eso me da satisfacción, me da alegría y me siento bien. Hay un duelo, hay una pérdida, me puedo deprimir, entristecer, voy a sentirme decaído, pero eso va a pasar conforme pasó el estímulo. En el trastorno bipolar, para hablar de bipolaridad, no es que me dio bipolaridad el mes pasado, no. Claro. La bipolaridad es una enfermedad que una vez que se manifieste, porque está, y la intensidad del humor, del estado de ánimo con que se manifiesta, es muy severa o intensa con respecto al estímulo. Lo que pasa es que hay una cosa que es la estructura de personalidad, que es la estructura de comportamiento, es cómo eres, cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con el entorno. Y eso hace unas características. Hay personalidades depresivas, hay personalidades dependientes, hay personalidades histriónicas, psicopáticas, narcisistas, depresivas, etcétera, etcétera. Entonces, son rasgos de personalidad, hay personas con ciertas características de personalidad que van a dar un comportamiento que pudiera, en estas épocas donde todo lo interpretamos como bipolar, claro, pudiera decir, bueno, esta persona tendrá un trastorno bipolar. No, el trastorno bipolar es muy bien definido y la doctora Caterina lo definía muy bien al principio, una entidad bien definida. En adolescentes es frecuente el trastorno bipolar, eso me lo van a responder en la próxima parte. También en la próxima parte vamos a estar conversando sobre el tratamiento y la importancia del apoyo familiar para una persona que padece el trastorno bipolar. Ya regresamos. Recuerden también enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bipolar. Ya volvemos. Síntomas de la bipolaridad. La fase maníaca puede durar de días a meses. Se tiene fácil distracción, participación excesiva en las actividades, poca necesidad de sueño, comportamientos imprudentes y falta de autocontrol, como beber, tener relaciones sexuales con muchas parejas, apostar y hacer gastos monetarios exagerados. Continuamos acá en Soluciones hablando sobre el trastorno bipolar. Yo les había dejado una pregunta al aire y era la frecuencia en adolescentes. ¿Es frecuente? Con adolescentes tenemos algo muy particular. Sí, se presenta como grupo etario, es decir, como grupo de edad se presenta con frecuencia, pero estamos teniendo ahora una particularidad, el consumo de sustancias asociados al trastorno bipolar en adolescentes. Mi consulta mayoritariamente es una consulta de adicciones. Yo trabajo con adicciones y las referencias de trastorno bipolar con adicciones se ha hecho con mucha más frecuencia. El consumo de cannabinoides, el consumo de marihuana que están teniendo ahora los jóvenes con más frecuencia y el consumo de alcohol. El consumo de alcohol siempre ha sido un tema con el trastorno bipolar.
Y en los jóvenes, el grupo etario, ellos comienzan a consumir alcohol en la época de la adolescencia porque están eufóricos, porque las hormonas se les alborotan, etcétera, etcétera. Y allí puede empezar a manifestarse la enfermedad bipolar disparada por un consumo de alcohol o un consumo de otras sustancias y solaparse unos síntomas con los otros porque se parecen muchísimo por el sitio del cerebro donde se dispara la crisis, y eso llevar a la persona o los familiares llevan a la persona a tratamiento porque tiene un consumo de alcohol o tiene un consumo de drogas, y lo que descubrimos es que la enfermedad de base, la enfermedad que está por todo esto, disparando ese consumo casi que imparable muchas veces, es el trastorno bipolar. Es frecuente en Venezuela, en el caso de ustedes, particularmente en sus consultorios, ¿han visto que ha aumentado la cantidad de venezolanos que acuden a ustedes porque padecen el trastorno bipolar? En realidad la prevalencia a nivel mundial es de 2.5 a 5% de sufrir trastorno bipolar. En Venezuela hay un estudio estadístico del Ministerio de la División de Salud Mental del Ministerio de Salud que reporta que en Venezuela es un 3.6%. Sin embargo, pudiésemos pensar que hay un subregistro. Realmente los pacientes en Venezuela, igual que a nivel mundial, es muy elevada la prevalencia. Y no es que ha aumentado, lo que pasa es que ahora se conoce más de trastorno bipolar. Y lo diagnosticamos mejor. Lo diagnosticamos mejor. Antes realmente, aún nosotros los psiquiatras, se nos hace difícil a veces hacer el diagnóstico y hay mayor conocimiento al respecto y también hay mayor educación. Así programas como estos que dan posibilidad también al público de escuchar, hace que la gente también conozca más. Muchas veces el hecho de tener una enfermedad concomitante, por ejemplo como el alcohol o las drogas, disimula también el diagnóstico. No es que en Venezuela ahora no es que haya más, hay mayor reconocimiento, hay mayor diagnóstico como es a nivel mundial. No es que sea más o sea menos, ¿no? Y es alto, realmente sí. Alto. O sea, en relación a otras enfermedades mentales, por ejemplo, la incidencia de esquizofrenia es del 1%, es mucho menor. En Venezuela más. Y realmente es así. O sea, y los medios de comunicación han hecho muchísimo. Para nosotros es muy, muy bueno esto, como decía Franca, porque hay un conocimiento científico de lo que es la enfermedad mental. En este caso, el trastorno bipolar. ¿Cómo es o cómo debe ser el tratamiento para el trastorno bipolar? Algo importante que quiero que quede claro de verdad y quiero que los oyentes lo sepan. Esta es una enfermedad médica, biológica, bioquímica, no depende de la voluntad. No es que yo voy a tratar de que no me dé un episodio maníaco, no. Hay unos cambios neuroquímicos a nivel cerebral y eso se trata con fármacos, con medicamentos, que van a hacer que se corrijan esos cambios neuroquímicos. Existen fármacos extraordinarios a nivel internacional donde la persona que sufre de trastorno bipolar puede llevar una vida totalmente normal, sin episodios, y si se educa a la familia y al paciente a cómo debe llevar a cabo esto, la idea es prevenir las recaídas en cualquiera de los episodios. Reglas de oro es cumplir el tratamiento como se le indica, no cambiarlo, no suspenderlo, notificárselo al médico, no trasnocharse, no dormir durante el día. Estos son desencadenantes de episodios. Y sin consumo de tóxicos. Exacto, y no consumir alcohol ni drogas. Ni drogas. Y la importancia del apoyo familiar es esencial. Justamente a eso iba. ¿Cómo debe ser el apoyo familiar, el apoyo de los compañeros de trabajo? Es común que en el caso de una persona con trastorno bipolar, pues lo notifique al trabajo, en su trabajo, se conozca eso. ¿Es recomendado por ustedes? Lamentablemente hay mucho estigma. Y vuelvo y repito que ricos son estos espacios porque la idea es no seguir estigmatizando. El trastorno bipolar sí es una enfermedad mental, pero decir una enfermedad mental es locura o discapacidad total, y eso no es correcto. O sea, no es lo real, porque la persona puede producir, trabajar y hacer las 20.000 funciones como la venía haciendo antes. La idea es educar a la familia. Igual que se educa al paciente en las terapias, en los tratamientos, uno incorpora al grupo familiar. Si es necesario, se notifica a nivel laboral. Hemos tenido experiencia, por lo menos a nivel de consulta, donde muchas veces uno puede hacer reposo, hasta en el reposo. A veces uno es cauteloso en colocar el diagnóstico, no sabiendo qué repercusiones puede haber en la empresa. Pero si eso puede traer problemas en pérdida de trabajo, uno justifica y está protegido
el paciente, porque está capacitado para seguir trabajando. Es importante que las personas conozcan que un trastorno mental se trata porque es una enfermedad física. O sea, si usted tiene una gastritis, va al gastroenterólogo. Claro. Si usted tiene un problema ginecológico, va al ginecólogo. Si tiene un problema mental, va al psiquiatra. El psiquiatra es el especialista de las enfermedades mentales, el médico especialista en enfermedades mentales. Eso es sumamente importante para que... porque sabemos qué es lo que está ocurriendo, sabemos cuál es el medicamento a elegir para la persona. Nosotros tenemos infinidad de medicamentos, como decía, bueno, a nivel internacional, infinidad de medicamentos, y cada persona se individualiza su tratamiento, se escoge su tratamiento porque también puede tener otra enfermedad. Puede ser un alcohólico, como decíamos hace rato, un consumidor, puede ser una persona con un déficit de atención con hiperactividad, puede ser una persona con otro tipo de enfermedad mental, asociada. Por ejemplo, la bipolaridad se asocia mucho con trastornos de ansiedad y se manejan de forma, van paralelas, corren paralelas. Entonces es bien importante que se conozca que esta enfermedad tiene tratamiento farmacológico. Franca, usted hacía énfasis en el cumplimiento al pie de la letra del tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa en Venezuela cuando pues hay una situación complicada en torno a la falta de algunos medicamentos? Realmente, ojalá fueran algunos. Hemos llegado con 3, si acaso. Bueno, hemos llegado a la hora cero, yo diría. Realmente no tenemos ningún medicamento estabilizador del humor, escasamente un anticonvulsivo. La idea no es nombrar los productos, pero son muy escasos realmente las llamadas de los pacientes. Ayer me llamaba una desesperada y me decía, pero deme alternativas. La cuestión es que no hay alternativas farmacológicas, y esta es una enfermedad que amerita, así como el diabético necesita su insulina, así como el asmático necesita el broncodilatador, el maníaco, el depresivo necesita la medicación, porque si está eufórico y está en su trabajo y empieza a hacer todas esas cosas, no lo van a tener. Y si está deprimido, deja de hacer actividades y se torna improductivo. La depresión es la segunda causa de discapacidad laboral para el 2020. Eso te habla que a nivel mundial es así. Entonces, lo grave de esta situación, yo espero ahorita, este año, a ver si hay cambios en cuanto al suministro de medicación, porque el sufrimiento que se está viendo... Sí, realmente la estamos pasando muy mal junto con los pacientes, porque es muy desesperante para uno tener a una persona al frente telefónicamente diciendo, dígame qué puedo conseguir. No hay medicación. Y lo que hemos hecho es utilizar las redes sociales, alguien que dejó de utilizar un medicamento porque se le cambió, alguien que viaja al extranjero y lo trae. O sea, realmente tenemos problemas. Y la posibilidad de poderlos comprar afuera, que es la otra, o sea, pregúntame, los costos dólar es muy alto, o sea, muy escaso el que lo puede hacer. Una situación complicada, muy no grave, solo en esta especialidad, la de ustedes, sino pues en otras especialidades, en otros sectores de la salud también es complicada la situación en cuanto a los medicamentos. Nosotros también esperamos que en este año 2017 la situación mejore y las personas que tienen algún tipo de enfermedad puedan conseguir sus medicamentos. Igual nosotros siempre acá en el canal, en Globovisión y específicamente acá en Soluciones, estamos siempre a la orden para pues los servicios públicos. Usted tiene un servicio público, háganoslo llegar, y nosotros a través de nuestras redes sociales y aquí mismo en el programa en vivo, nosotros a través de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría también podemos brindar todo el apoyo a los entes de salud del país para orientarlos sobre cómo podemos solucionar este problema de fármacos que tenemos. En tiempos de situaciones difíciles y en tiempos de crisis, la solidaridad creo que es aún mayor y los venezolanos somos solidarios, totalmente solidarios. Vamos a revisar de inmediato lo que han sido sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Su participación a través de nuestras redes sociales es importantísima. Vamos a volver a leer este tuit de Doris B. Dice, soluciones bipolar. ¿Los pacientes epilépticos son generalmente bipolares? No, la epilepsia es una enfermedad de tipo neurológica. Otra persona nos comenta, Lorenz, dice,
¿En qué se diferencia la bipolaridad de la esquizofrenia? ¿Cómo reconocerlas? ¿Es lo mismo? No, son dos entidades totalmente diferentes. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza por tener trastornos en lo que se piensa. Hay ideas delirantes, se empieza con ideas delirantes, paranoia, y no hay conexión afectiva. El afecto se aplana y se desaparece. Nada que ver con la bipolaridad. María González dice, ¿para esos pacientes el tratamiento es con litio, Franca? Sí, con litio y con muchos más. Algo importantísimo es que hay una gama de medicamentos extraordinarios a nivel internacional y el litio es uno de ellos, pues. Esta persona, CAM, es CAMG 1705. ¿Cómo diagnostica el psiquiatra la bipolaridad? ¿Exámenes físicos, sanguíneos? ¿Cómo es ese diagnóstico? Sobre todo, primeramente con la sintomatología, cuando empezó, antecedentes familiares de los que hablamos y personales que hablamos anteriormente, y sí se descartan ciertos estudios como la parte tiroidea, pero no vayan a pensar eso de que si niveles de litio en sangre y que porque está bajo los niveles de litio entonces se diagnostica bipolaridad. Son exámenes, control médico normalmente, pero no hay estudios específicos, exámenes específicos. Mariela 070 dice, soluciones bipolar, ¿cuánto tiempo dura un episodio maníaco la primera vez? La primera vez puede durar una semana, 2 semanas, un mes. Puede durar más o menos, pero no es la primera vez. Cualquier episodio tiene cuando tú dejas en las enfermedades mentales hay una evolución, digamos, natural de la enfermedad, que se puede prolongar 1 o 2 meses. En este punto vamos a hablar justamente de ese apoyo familiar, porque Ernesto José nos pregunta, mi madre es bipolar, en su carácter es muy variable, hasta ve en mí ¿cómo lucho contra eso? ¿Cómo lucha con ella? Con eso, ¿cómo puede ser? Claro, aquí es importante, lo que pasa es que implica y está presente la personalidad, pero la idea es que si está en tratamiento con su especialista, el especialista la debe conocer y pedir apoyo. Justamente es importante la entrevista para poder buscar las herramientas cómo manejar al familiar. Y recuerden que no es fácil para una persona que le diagnostiquen un trastorno, una enfermedad mental. O sea, cómo se maneja la persona cuando le dicen que tiene una enfermedad mental, cómo se siente la persona. Si hablábamos hace rato del estigma, el estigma no lo tienen los demás, el estigma lo tenemos todos. Entonces, una persona que tiene un trastorno bipolar, aún estando fuera de crisis, muchas veces los familiares le dicen, habla con tu médico, habla con tu doctora, llámala, porque estás muy exaltada, y resulta que es normal, como decíamos hace rato, de que tú te puedas poner bravo, te puedas poner triste, etcétera. O sea, es importante. Raúl Yepes, ¿puede el consumo de drogas convertir al individuo en bipolar? Destapar una crisis bipolar, pero la eclosiona como un volcán. Sobre todo el consumo de cannabinoides y el consumo de alcohol es importantísimo. Y el consumo de cannabinoides, que está muy regularizado y muy normalizado últimamente, con la bipolaridad pasa algo muy particular. Tú puedes tener una persona en crisis bipolar, en crisis maníaca, en crisis hipomaníaca, pero resulta que cuando consume cannabinoides la persona hace lo que se llama una crisis psicótica, una crisis de locura. Y realmente salimos corriendo locos a ver qué hacemos con esa persona. O sea, eso. Ney Jimiov dice, buenos días, ¿el paciente bipolar recuerda lo que hizo de una etapa a otra? Hay episodios que recuerda y otros que no lo recuerda, porque está dentro de su euforia y puede estar también con ideas delirantes, puede estar muy agresivo y en ese momento puede que no recuerde las cosas. La fuga de ideas. La fuga de ideas, entonces hay muchas cosas que puede que no la recuerde. Para tú recordar tienes que atender y fijar. Y si tiene una velocidad acelerada del pensamiento, no fija, no retiene, no recuerda. No recuerdo. Mila Arteaga dice, buen día, mi cuñada a raíz de la muerte de su hijo dice que no tiene ganas de vivir. ¿Eso podría ser bipolaridad? No, eso es un duelo. Hay un estímulo, se le murió el hijo, uno de los duelos más severos que puede presentar la persona. Eso no es bipolaridad. Hay otra persona que nos pregunta, John Freddy Molina, ¿no hay causa fisiológica o psicológica que la origina? Pues si una neurológica, ¿cómo se activó? No, recordemos, hay una predisposición genética, eso sí es en todas las personas, uno busca en los antecedentes, está. Entonces hay estímulos externos que desencadenan el episodio ante un sustrato genético que está presente. Como el cáncer, por ejemplo, otras enfermedades. Las enfermedades son así, o sea, tienes que tener un cúmulo de situaciones que te desencadenan esa enfermedad. Ney Jimiov nos vuelve a preguntar, ¿se arrepiente de lo que hicieron cuando están deprimidos, corrigen, piden perdón?
¿Eso puede pasar en una persona bipolar? Sí, de hecho ellos Sí. sienten mucha culpa Sí. de las cosas que ocurrieron y después piden perdón y se avergüenzan. Por ejemplo, en la etapa de manía, si gastaron mucho, si se endeudaron, si hipotecaron el apartamento. Entonces se sienten culpables cuando ya están tranquilos. Mi tierra amada pregunta, ¿existe algún compromiso endocrino que pueda acentuar la bipolaridad? Sí, pueden haber problemas hormonales, tiroideos. Uno debe estar pendiente también con medicamentos que puedan alterar también el sistema endocrinológico. Entonces uno debe de controlar toda esa parte. Sí. Sus recomendaciones antes de despedirla. Bueno, yo que soy experta en trastornos de tipo adictivo, una de las cosas fundamentales es que el paciente bipolar, una vez que conoce que tiene su enfermedad, debe sentarse a conversar con su terapeuta, con su psiquiatra, cuáles son estos factores, cómo inciden estos elementos de consumo de sustancias como factor de riesgo para desencadenar una crisis, porque tenemos bipolares que tienen hijas que se casan, tienen un matrimonio por delante, celebraciones, etcétera, etcétera, y son situaciones sociales donde la persona tiene una cotidianidad que socialmente cumple y para nosotros muchas veces puede ser una complicación, puede desencadenar eso. Doctora Franca. Yo le diría al oyente de todo corazón, si algún síntoma de lo que hemos hablado usted lo tiene, busque ayuda. Esto tiene tratamiento, claro, en las mejores opciones, donde usted puede llevar una vida normal. No le tenga miedo al estigma, enfréntese, esto tiene respuesta y calidad de vida. Y al psiquiatra, por favor. Claro, Sí. hay que ir a acudir al Sí, médico claro. siempre. Franca Caterina, psiquiatra y psicoterapeuta, también Carmen Marcano, psiquiatra y psicoterapeuta, fueron las que nos estuvieron acompañando en estos segmentos de soluciones. En la próxima parte vamos a conocer un testimonio. Además, usted ha escuchado o ha leído el libro Payasos y Catalina, pues lo vamos a estar conversando sobre justamente ese libro y con su autor, acá en Soluciones. No se lo pierdan, ya regresamos. El episodio depresivo puede incluir estos síntomas: tristeza o estado de ánimo deprimido diariamente, problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones, problemas en la alimentación como inapetencia o consumo exagerado de alimentos y aumento de peso, fatiga o desgano, pérdida del placer de realizar actividades que alguna vez disfrutaba, pérdida de la autoestima, dificultad para conciliar el sueño o dormir demasiado, alejarse de los amigos o de aquellas actividades que alguna vez disfrutaba. ¿Sabías que de acuerdo a las últimas pruebas médicas, los niños con trastorno bipolar tienen una mayor tasa de mortalidad que aquellos que no padecen esta alteración, con un mayor índice en problemas cardíacos? Es importante tener en cuenta que el trastorno bipolar en los niños es tratable y cuando se brinda a tiempo, el infante puede vivir de forma normal, saludable y productiva. Continuamos acá en Soluciones ya en esta última parte. Vamos a conocer el testimonio del periodista y locutor Julio Emilio González, además autor del libro Payasos y Catalina. Este librito que tengo acá en mis manos, Payasos y Catalina. Un libro muy interesante, Julio, además porque pues viene de una persona como tú que fuiste un paciente bipolar, porque me contabas que ya has terminado tu tratamiento. ¿Cuándo se te diagnosticó la bipolaridad? El trastorno bipolar existió en 2013, luego un episodio de suicidio, en el cual yo me salvé milagrosamente, y entonces a partir de esto empiezo a ir al especialista, al psiquiatra y al psicólogo, y luego creo un libro que se llamó Litio en Letras, donde existía un nexo entre persona y especialista. Me di cuenta que al especialista uno por lo general no le dice la verdad, y uno no sabe por qué. Quizás es porque tiene una figura materna o paterna enfrente muy fuerte. Entonces, claro, aparecieron unas figuras de coaching, pero yo me dedico más a hablar con las personas para decirles, ve a dónde debes ir, porque creo que hacía falta esa figura de nexo. Luego de ese tratamiento lo tuve hasta diciembre, pero debido a que, bueno, no hay pastillas, no se encuentran, tuve que dejarlo. Pero conseguí ahora que, a propósito de que estamos acá en televisión, Idoxen Idoxen, tengo 2 cajas que si la quieren se las puedo obsequiar porque no pienso tomar más pastillas por ahora. ¿Qué dicen tus médicos? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo viviste este proceso? Más allá que fue, digamos, el incentivo para poder crear estas maravillas de libros que ayudan a personas que han tenido una situación como la tuya.
Mis médicos siempre fueron una herramienta bastante importante porque es lo que, por lo general es lo que termina la triangulación, que es familia, médico, tú. Allí en esa triangulación médico-familia tú siempre es muy importante, porque si una de las patas de esa mesa tiende a tambalearse, se tambalea todo el tratamiento. Y el especialista para mí fue una de las cosas más importantes que pudo ocurrir. Hablas de esa combinación o esa fórmula médico-familia tú. La familia, ¿cómo entra ese rol de la familia? La familia es sumamente importante. Yo tuve la particularidad de que la mía me apoyó muchísimo, ya que sabía de otros procesos en mi familia. Como, por ejemplo, casi siempre tenemos heridas de guerra, como llamo yo. Somos personas que las tenemos allí, a veces las afloramos, a veces no afloran las patologías, pero hay patologías que se mantienen en algunos genes recesivos por allí. Y nada, mi familia de algún modo sí estuvo bastante preparada conmigo, me ayudó bastante y me apoyó bastante. Creo que menos me apoyó cuando salía un montón de ideas de mi cabeza y entonces hacía libros como este, que primero era autoayuda y ahora se convierte en un segundo libro que no tiene nada que ver, es de realidad aumentada con virtual, el primero en América de literatura complementaria, el primero en el mundo de adultos de realidad virtual y aumentada. ¿Cómo nace? ¿Cómo te sientas tú a escribir estos libros? Precisamente por lo que estaban diciendo anteriormente, soy una persona que tiene ideas y todo pasa muy rápido, entonces tú decides drenar. Casi siempre lo normal o las maneras más sencillas de drenar son las que uno siempre recomienda, voy a nadar, voy a esto, voy a otras cosas, pero cuando no hay pastillas a veces nadar y todas esas cosas no sirve de nada. Claro. Entonces quizás hay que recurrir a algo mucho más interno y en ese proceso yo siempre he escrito, he hecho música desde hace muchos años y decidí hacer un libro donde yo pudiera incluir música y donde pudiese existir una barrera en la cual no se perdiera el libro en físico como tal. ¿Qué podemos conseguir en Payasos y Catalina? En Payasos y Catalina son 2 cuentos lúdicos, dejando la autoayuda Litio en Letras, en @Litio en Letras lo pueden pedir, yo se los envío, es totalmente gratuito, no pude imprimir más en físico para sacar este libro de Litio de Payasos y Catalina, pero estos son 2 cuentos muy agradables, son 2 cuentos que hablan mucho de la imaginación y hacia dónde iría la sociedad y el empoderamiento femenino. Catalina es una persona existió en verdad, y es una persona bastante agradable, así que la plasmo y las mujeres se ven reflejadas buenísimo en Catalina, además que el hombre la pasa muy mal al final del cuento. ¿Hay alguna experiencia tuya, un testimonio tuyo en el libro que podamos conocer? Sí, de hecho el 50, 60, se puede decir que un 60% del cuento de Catalina, de toda la historia de Catalina es real. De la mitad hacia allá quizás cambia un poco, algunas cosas se ficcionan un poquito, pero ese cuento fue real. Me gusta muchísimo poder palpar las cosas para llevarlas a la misma realidad, porque así la gente no siente una barrera de ese tipo de cosas. Por ejemplo, contra los tratamientos, no hay pastillas. Claro. ¿Sabes cómo hacemos? A veces caemos en una utopía que decimos cómo te ayudo, pero al final si todos nos entendemos y escuchamos podríamos llegar a una solución. Justamente, Luis Emilio, tus palabras para esas personas que en este momento son pacientes con trastorno bipolar. Las palabras más importantes son, escuchen a quien les dice que no se ven bien y vaya a un especialista. Jamás te van a decir que te ves mal si te ves bien. Y cuando uno está en un episodio, bien sea de depresión o alguna de las características ya nombradas por los especialistas antes, creo que lo más probable, lo único que tienes que hacer es ir a un especialista. ¿Cómo? Ya tú decides ahí tu camino de terapia. Claro. ¿Cómo pueden contactar las personas que estén interesadas en leer tu libro? ¿Cómo podemos hacer para tenerlos? @Litio en Letras está el libro de autoayuda, totalmente gratuito, enviamos un promedio de 150, 200 libros semanales. Payasos y Catalina está en la librería El Buscón, en Trasnocho Cultural, ahí lo pueden conseguir. Y bueno, apoyando por supuesto al talento que se hace por primera vez desde acá de Venezuela hacia el mundo, demostrando que el talento no se ha ido. Así es, aquí estamos muchos. El avión no es una máquina de inteligencia, es algo bastante difícil de entender, pero hay bastante gente preparada como tú y como yo, como las muchachas que vienen ahorita, que estamos echándole piernas y bastante ganas. Hay que seguir echándole piernas a este país, hay que seguir trabajando por este país. Muchísimas gracias. Julio Emilio González, periodista, locutor, autor del libro Payasos y Catalina, que lo tengo acá en mis manos, recomendadísimo. Pueden conseguirlo, busquen en las redes sociales de Julio y allí lo van a encontrar. Decías rapidito, Julio, un servicio público porque tenías tratamiento. Idoxen. Ok, y podemos contactarlo a través de tus redes sociales. @Litio en Letras, ahí está, me lo piden y por supuesto se lo va a hacer llegar. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a ustedes siempre por estar allí pendientes de nosotros. Recuerden que la cita es mañana a las 8:30 de la mañana por aquí por Solución con otro tema interesantísimo. Chao, chao, que tengan un feliz día.